Y miren nomás, ya tenemos a nuestra invitada en la sección de Ser y Salud. Ella es la doctora otorrinolaringóloga. Miren, lo dije bien, doctora. Kenia Alonso, bienvenida. Un gustazo tenerla doctora. Muy linda, una excelente doctora. Y siempre que platica con nosotros, detallado. Eso es saber, Claro. ¿no? Y que te explican a detalle, eso es lo mejor. Claro. Bienvenida. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa. Y aquí No, a estamos. usted vamos a hablar ¿De del qué vamos cáncer a de hablar? laringe. Bueno, vamos a hablar hoy del cáncer de laringe, que va a ser una afección de suma importancia en el caso de nosotros de la especialidad de otorrinolaringología, ya que afecta a una gran cantidad de la población. Vamos a ver que la laringe va a ser, cuando está afectada por un cáncer, puede afectarse por una enfermedad cancerosa, que la laringe se va a encontrar en la región anterior del cuello, en la parte central del cuello, y que va a tener diferentes funciones. Entre las funciones que ella cumple interviene la función fonatoria, la función de emitir los sonidos del habla, interviene en la parte de la deglución y en la parte respiratoria. Entonces, cuando este órgano tan importante como es la laringe se ve afectado por una afección de tipo tumoral, por un cáncer, algunas de estas funciones se pueden ver afectadas, ya tanto sea la fonación, la deglución como la respiración, y eso va a depender de la localización del tumor en el órgano como tal y de las dimensiones que éste tenga. ¿Y cuáles son las principales causas de un cáncer de laringe? Bueno, vamos a ver que van a haber factores predisponentes que son muy importantes y que están bien definidos para la aparición del cáncer de laringe, donde el hábito de fumar es la primera causa. Vamos a ver que el 90% de los pacientes que tienen cáncer de laringe son fumadores. Otro factor de riesgo súper importante va a ser el hábito de ingestión de bebidas alcohólicas, donde el 80% de las personas que ingieren bebidas alcohólicas tienen cáncer de laringe. Y en muchas ocasiones la asociación de estos dos factores de riesgo tan importantes como el alcohol y el tabaco aumentan la incidencia de la predisposición a padecer de cáncer de laringe. También el tiempo de exposición a estos factores, los años que la persona lleva fumando, los años que la persona lleva bebiendo, va a aumentar la incidencia de estos factores de riesgo y la aparición del cáncer de laringe. Eso está diagnosticado, eso está ya aprobado. Van a haber otros factores como de causas virales, como son los papilomavirus, el HPV virus, que en el caso de la laringe o de la cavidad oral, los HPV que son de alto grado son el número 16 y el 18, y en muchas ocasiones se encuentran en relación con este tipo de cáncer porque producen irritación a nivel de la mucosa de las cuerdas vocales o de la laringe como tal, de la mucosa de la laringe, y asociados a estos factores predisponentes contribuyen a la aparición del cáncer. Y también la inhalación de productos químicos como alcoholes o carpinteros que están todo el tiempo expuestos al acerrín, pintores a los alcoholes y a los acetonas de las pinturas. También las chicas que trabajan en pintando las uñas o esto de que les ponen decoración, de repente entra y híjole, es una cosa que son olores muy afecta fuertes. demasiado. O las mismas amas de casa que de repente están limpiando y demasiado cloro, hay algunas que utilizan el ácido y eso. O sea, hay que medir todo eso y tratar de evitarlo. Y por tanto es muy importante a las personas que trabajan con esos productos, que inevitablemente es su trabajo, es utilizar medios de protección. Claro. En los centros de trabajo y que usen máscaras para la purificación del aire que respiramos y evitar la inhalación directa de estos químicos, y también que se trabaje sobre todo cuando estás expuesto a olores muy fuertes en lugares que sean ventilados, que sean abiertos. Okay. Y en caso de estas cuestiones virales, los papilomas, por ejemplo, ¿cómo los pueden detectar a buen tiempo? Bueno, a buen tiempo es con el examen de otorrinolaringología, con el examen físico, porque generalmente muchos pacientes tienen un papiloma
tienen un HPV virus o una lesión por papilomavirus y el paciente, la mayoría no lo sabe. Hasta que no acude al médico, el médico lo examina y entonces encuentras alguna verruguita a nivel de la orofaringe, de la úvula, de las amígdalas y el paciente no se entera hasta que tú no haces un examen exhaustivo de las cuerdas vocales. Que por lo general es cuando siente un dolor fuerte y dice, algo tengo, entonces tengo que ir al doctor, tengo que ir al especialista, en este caso el otorrinolaringólogo, como la doctora Karina, que es otorrinolaringóloga. Pero antes, pues no, ¿verdad? Pues no nos checamos, no prevenimos y en ocasiones es demasiado tarde. Por eso la prevención es la salud. La prevención es el tratamiento más importante. Fíjate que los síntomas más importantes, los síntomas más frecuentes en el cáncer de laringe, ¿cuáles van a ser? La disfonía, la dificultad para la emisión de la voz, el paciente llega a la consulta o el paciente presenta ronquera. Trastornos en la deglución, dificultad para tragar y trastornos en cuanto a la respiración, dificultad para respirar. Son síntomas que el paciente los nota evidentemente. Inmediatamente. Entonces, cuando uno tiene una disfonía de más de 15 días de evolución, porque por ejemplo en el caso tuyo va a estar relacionado con una laringitis aguda catarral por una inflamación de las cuerdas vocales, pero cuando esa laringitis catarral pasa y el paciente le perdura o persiste la disfonía, entonces el paciente tiene que acudir a la consulta de otorrino, más si además fuma, si además ingiere bebidas alcohólicas con mucha frecuencia, tiene factores predisponentes. El 90% de los cánceres de laringe pueden ser evitados si trabajamos sobre los factores que los predisponen, que están probados que el principal es el alcohol y el cigarro. Bueno, por ejemplo, nuestra compañera está un poquito mal, ¿no? Por los cambios bruscos de temperatura, afuera está el calor, aquí hace frío. Y tiende a eso que ahorita la queja. A esta ronquera, exactamente. Pero no te preocupes, eso es una laringitis aguda catarral. Pero con nosotros gripe. que somos conductores, que estamos hablando constantemente, Pepe Papaito, que tiene tanta energy y habla acá con mucha efusividad, también No, pues bueno, hay que ahí cuidarse, apoyas hay pues, que en el respirar. apoyas en el diafragma y no te lastimas la garganta. Pero sí es importante, como bien dice, checarnos porque simplemente en la cotidianidad muchas veces compartimos con gente que fuma y los fumadores pasivos somos los que más la llevamos que más luego. nos afecta. Igual, el riesgo va a ser igual para el paciente que fuma como para el paciente que es fumador pasivo, que todo el tiempo está al lado de una persona que fuma. Lo más importante es que cuando el paciente vaya a una consulta general del médico general y el médico general vea que el paciente tiene una disfonía, que es el síntoma, el 90% de los pacientes con cáncer de laringe, el primer síntoma es la disfonía, el más frecuente. Que lo envíen a una consulta especializada, a una consulta de otorrinolaringología. Solo el otorrinolaringólogo es el que va a poder detectar la presencia de un cáncer de laringe, ya que la laringe, como les habíamos dicho, está en el área central del cuello, pero está en un lugar donde no es visible al examen físico normal. Tú deprimes la lengua, miras la orofaringe, tú no ves la laringe. Tiene que ser a través de nasofibroscopios, a través de pruebas específicas que tú logras ver la laringe como tal. Entonces el médico va a poder hacer un examen exhaustivo de las cuerdas vocales, de la movilidad de las cuerdas vocales, del espacio que hay para respirar, si hay alguna parálisis de una cuerda, buscar cuál es la causa, vas a definir si hay algún tipo de lesión y cuando el médico se encuentre ante este síntoma o ante este examen físico que puede ser positivo, entonces se toma una biopsia, se llega a un diagnóstico definitivo y posteriormente entonces ya iría el tratamiento, que en los estadios iniciales, en los T1 y T2 de laringe, en los estadios iniciales, el tratamiento van a ser cirugías conservadoras de la laringe o radioterapia, obteniendo un 90% de estos pacientes la curabilidad, teniendo una lesión positiva de la cuerda vocal. Pero cuando el paciente ya llega a nosotros, que está con una disfonía de tiempo de evolución, de meses, a veces llegan con disfonías de años de evolución, llegan muchas veces a la consulta con aumentos de volumen del cuello, y son inflamaciones que aparecen en el cuello producto de esta inflamación que hay en la laringe, que es positiva, que es un cáncer. Ya está en un estadio más avanzado, y ahí se utilizan tratamientos combinados de radioterapia, de quimioterapia y desafortunadamente
en muchos de estos pacientes hay que realizar cirugías radicales de laringe, donde tú quitas el órgano completo y el paciente le estás quitando las cuerdas vocales, el órgano como tal, y la fonación se va a ver afectada. Así es. Que hablan con los aparatitos acá. Sí, yo Hay tengo que un tío que prever, anda con su aparato. hay que Con prever. aparaticos y muchas veces No le entiendes. nosotros apoyados con los foniatras, con los logofoniatras, se enseñan a hablar a los pacientes con el diafragma, con Claro. técnicas Sí. que cogiendo aire les enseñan a hablar. Por tanto, lo más importante, decir aquí que hay que trabajar sobre la parte preventiva, que el 90% de los cánceres de laringe que son diagnosticados inicialmente, en un estadio inicial, son curables. Hay que revisar. Y que ante una disfonía de más de 15 días, de más de un mes de evolución, ir al especialista para realizar un examen exhaustivo de la laringe y por tanto un diagnóstico precoz y iniciar un tratamiento rápido. Y de eso va a depender la morbilidad del paciente, es decir, que el paciente tenga una mayor calidad de vida, que tenga una rápida recuperación y que el pronóstico no sea malo. Claro, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, Wow, doctora, Kenia. muchas gracias. Sí, no, bueno. Y pues ya saben, la mejor medicina es la preventiva, así Exacto. que hay que checarse. Cuidarse, una vez al año. cuidarse. ¿No? Una vez al año es bueno ir con el otorrino mínimo también. Sobre todo cuando estés disfónico, cuando tengas disfonía, Exacto. cuando estés cuando tengas Más de una 15 disfonía, días, cuando ¿verdad? estés ronco. Mitzi, ya Ajá, lleva si los tienes días. trastornos en la deglución, porque hay afecciones que están por encima de las cuerdas vocales, da trastornos en la deglución y el paciente no tiene ronquera y no sabe que tiene una lesión positiva de la laringe. La vamos a ir a visitar, importante, la vamos a ir a sí. visitar. Yo voy Bueno. a ir porque yo sí como que siento que algo no hay. Y de Ahí pronto un esperamos. ovulito por Pues, sí. forzar la voz y todo. Ustedes tienen que cuidar mucho la voz Claro. porque utilizan la voz como instrumento de En todo trabajo. momento. Como dice Pepe, respirar bien, pero además de Hablar hidratarnos y visitar al otorrino, la Claro. prevención. Ahí vamos a ir a visitarla, ¿eh? Gracias, Gracias, Kenia. doctora. Muchas gracias. Mitzi y yo Muchas vamos a gracias. visitar. Sí. Y pues ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Usted no le cambie. Seguimos aquí en su programa Super Manzana 21.